Hola, hoy os quiero comentar de quién era fan Jane Austen. ¿Os imagináis a Jane Austen en plan fan, igual que estamos nosotros detrás de ella intentando averiguar su vida, sus obras, todo lo que pasaba a ella en la misma situación? Pues os voy a decir que sí, que ella tenía también sus ídolos, por así decirlo. Y uno del que sí que sabemos y tenemos constancia era el poeta inglés George Crabbe. Y además George Crabbe que vivía cerca de su entorno, pero no tan próximo como para que Jane pudiera tener muchas noticias de él. Así que nos comenta su sobrina Caroline que Jane se dedicaba a indagar, preguntaba a todo el mundo y que le encantaba volver a casa con noticias de mirad, me he enterado de esto, de lo otro. George Crabbe empezó su vida, bueno, os diré que vivió de 1754, era unos 20 años, 21 años mayor que Jane, y falleció en 1832. Entonces, George Crabbe empezó su vida como médico. Después abandonó la medicina y se dedicó a su talento literario, que sabéis que en aquella época, pues bueno, y ahora también, no hay gente de ciencias o de letras. Normalmente la mayoría de los grandes científicos han tenido habilidades muy humanísticas como la literatura o la música o la pintura. Y bueno, pues George Crabbe os decía que empezó como médico, luego se pasó a la literatura, convirtiéndose en uno de los poetas también más relevantes de la literatura inglesa. Y al final acabó en una profesión que le era muy familiar a Jane Austen, que era pues la vicaría de la iglesia de St. James en Tonbridge. Y os decía que era muy curioso porque Jane buscaba muchísimo información sobre él. Y como os decía, pues se enteró de que se había vuelto a casar, de que le habían dado la plaza en la iglesia de St. James, bueno, que ese matrimonio que él había tenido era el segundo, en fin, y por lo visto lo contaba muy emocionada, como Dios mío de lo que me acabo de enterar, ¿no? Como lo que a lo mejor de muchas cosas que os vayáis a enterar vosotros aquí en estos vídeos, pues a ella le pasaba lo mismo con George Crabbe. George Crabbe era íntimo amigo de Sir Walter Scott y bueno, que también sabéis que es un referente y que hizo una maravillosa crítica de la obra de Jane Austen. Y Crabbe lamentó no haberla conocido personalmente porque le habría encantado saber cuál era la opinión personal de Jane sobre ciertos acontecimientos históricos que estaban ocurriendo en la época. Por ejemplo, fijaros que Jane vivió de lleno la batalla de Waterloo y no se hace ninguna referencia en sus obras. Pero yo creo que esto también era normal en la sociedad de la época. Normalmente las ideas religiosas, políticas y sobre todo en una mujer, y en una mujer que se estaba dedicando a la literatura, casi, ya sabéis que de una manera casi hasta escondida, que al final al principio tuvo que publicar sus libros anónimamente. O sea, lo que no se le pasaba por la cabeza a Jane era expresar ideologías políticas o posicionamientos políticos respecto a cosas que estuvieran ocurriendo en aquella época. Entonces, bueno, pues Crabbe se quedó con las ganas. Jane se quedó con las ganas de conocer a Crabbe y Crabbe se quedó con las ganas de conocer a Jane. Pero sí me gusta pensar en esa Jane Austen recreándose en sus ídolos. Ya sabemos que su amor frustrado de juventud fue Tom Lefroy, pero no sabemos si esto fue un amor platónico o un simple fenómeno fan, como llamamos hoy en día. Y bueno, pues ella también tenía sus sueños, sus ilusiones y se interesaba por gente que ella consideraba, como nosotros consideramos a Jen, un referente para muchas cosas. Y nada, esto es lo que os quería decir, que os hagáis una pequeña idea de Jane Austen en plan modo fan y su ídolo George Crabbe. Si veis el retrato, a lo mejor nos parece que sea para mucho, pero desde luego Jane Austen estaba enamorada de la forma, de los poemas de George Crabbe y de la forma de escribir de él. Así que nada, pues otra cosita más que ya sabéis de Jane Austen.